Dios les bendiga. Es una bendición poder saludar a cada uno de ustedes. Espero en Dios que estén recibiendo las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo como siempre. Hoy tenemos la bendición de poder continuar con este curso de apologética y espero que podamos ir sumando cada una de las clases que hemos estado recibiendo y así poder seguir teniendo herramientas que nos puedan ayudar a poder defender razonable y lógicamente la fe, que es el propósito de la apologética. Esa es la apologética, ¿verdad? Entonces, pues con esto en mente, vamos a poder continuar y vamos a poder recibir la clase que hoy corresponde, ¿verdad? Para nosotros. Hemos ido avanzando de poquito en poquito y pues, espero que todos podamos eh, ir siendo bendecidos por las clases que hemos estado recibiendo. La clase que hoy veremos habla sobre la teoría neodarwinista de la evolución y la teología cristiana. Lo que intentaremos es eh, poder entender lo que la teoría de Charles Darwin nos ofreció y poder hacer una comparación con la teología cristiana y así poder tener un mejor entendimiento de lo que dice la teología de la evolución y a la vez también lo que la teología cristiana nos dice con relación a ello. Para poder iniciar, es necesario que podamos recordar un poquito sobre Charles Darwin. Para poder introducirnos entonces en esto, recordemos quién es Charles Darwin, de manera breve, porque nuestro objeto no va a ser estudiar la biografía de él o algo similar. Pero Charles Darwin fue un naturalista británico y él propuso una teoría que hasta hoy muchos aceptan. Eh, ya la ciencia ha mostrado ciertos errores o incongruencias de esta teoría. Sin embargo, hubo un momento en que era muy fuerte el pensamiento que se tenía con la aceptación a la teoría darwinista, pero él ofreció un pensamiento en el cual decía que la evolución tenía una descendencia como modificación, o sea, que las especies van cambiando, evolucionando, modificándose a lo largo del tiempo. Y así, según él, esta evolución daba orígenes a nuevas especies. A la vez, pues es una teoría profunda, lo que él escribió, pues a la vez él ofrece ahí un pensamiento de cómo es que apareció el ser humano, ¿verdad? Para muchos, las contribuciones de Charles Darwin en su momento eh, creían que había sido muy importante eh, porque había presentado no solamente pensamientos con relación o teorías con relación a, a la aparición del ser humano como tal, sino que también había presentado pensamientos y teorías con relación a la geología, en donde Darwin ha afirmado y fortalecido esa misma teoría también de la evolución. Charles Darwin pues, es considerado el padre de la teoría de la evolución eh, hasta el momento por muchos como una de las teorías más importantes e incluso de mayor trascendencia por lo que ha significado, por lo que ha significado hasta el momento, ¿verdad? Entonces, pues prácticamente este es Charles Darwin y esta es la teoría de la evolución como tal. Como hemos indicado entonces, pues el neodarwinismo afirma que todos los seres humanos
vivos, actuales. Cuando me refiero a seres humanos, no solo me refiero a, a personas, sino que todos los seres humanos de este planeta han evolucionado a partir de un antepasado en común. O sea, que todos han tenido eh, un antepasado. Y después se han ido cambiando y han ido haciendo cosas. Hay mucho que hablar del tema, pero podríamos recordar que uno de los hechos que asume Charles Darwin para creer que todos los seres humanos hemos venido de un antepasado, todos han evolucionado, es que casi todos los organismos presentan ADN. Usted ya sabe que es el ADN. En la clase anterior platicamos un poco sobre el tema e hizo una tarea también sobre el tema. Entonces, en el núcleo de sus células y asimismo en su código genético. Entonces, hace que todos tengan ADN y él, entre otras cosas, cree por eso mismo que todos hemos evolucionado de un mismo antepasado. Se podría pensar o podríamos creer que al final de todo Dios usó el mismo plan básico de diseño, a las mismas biomoléculas para crear a todos los seres vivos. Entonces, el que todos tengan ADN no quiere decir forzosamente que por eso todos tengamos que venir de un antepasado o de ciertos antepasados en común. Sin embargo, desde la perspectiva científica, resulta más lógico creer que ese parecido genético se deba a que todos descenderíamos de un mismo antepasado común. Y eso es lo que hace creer la teoría de la evolución, que todos descendemos de un mismo antepasado y que poco a poco pues, fueron apareciendo pues, otras especies, esas especies dieron origen a otras especies, y pues, otras especies y así, ¿verdad? Aunque repito, han habido muchas incongruencias porque incluso Charles Darwin en sus aportes mencionó que en los próximos años él aseguraba, repito otra vez, valga la redundancia, que algunos seres vivos iban ya a poder tener ciertas evoluciones. Pues ya van varias décadas que ya dejó de existir Charles Darwin y no se ha visto algún otro ser vivo que muestre una evolución como tal. Pero ese era el pensamiento que él tenía. Cuando se estudia la evidencia fósil, porque todo esto tiene que ver mucho para ciertos descubrimientos científicos, se descubre que no corrobora en absoluto esa doctrina de un antepasado común. Repito otra vez, en el tiempo en que Charles Darwin presentó sus pensamientos sobre la teoría de la evolución, la ciencia no había avanzado tanto como ha avanzado en la actualidad. Y en la actualidad, muchas de las cosas que se han descubierto no refuerzan los pensamientos que Charles Darwin tenía, como por ejemplo la evidencia fósil, ¿verdad? El propio Charles Darwin se dio cuenta en su tiempo de que no habían fósiles suficientes. Y él dijo que en los próximos años, cuando se puedan encontrar más fósiles, iban a encontrar pruebas de los antepasados en común que teníamos los seres vivos. Pero ya ha habido mucha evidencia fósil después de él y todavía no se ha encontrado esa evidencia que él mencionaba. A medio camino entre especies, ¿verdad? Él decía, ¿verdad? O él puso ejemplos de una especie que traía a otra especie. Y él decía que en los próximos años iban a haber ejemplos de las distintas especies que habían estado a medio camino para dar a la otra especie que había dado evolución. Pero no se ha dado todavía, ¿verdad? No se ha dado. Todavía hay algunos que siguen teniendo la esperanza de que esas evidencias aparezcan. Por eso, aunque muchos de ellos dicen o asumen que nosotros los cristianos creemos en lo que creemos por mera fe, ellos también lo hacen por mera fe porque no tienen evidencia científica para poder creer. El origen de las especies, ese libro que escribió Charles Darwin, tiene estas líneas. Si mi teoría es cierta, escribió Charles Darwin, tiene que haber existido indudablemente innumerables variedades intermedias que enlacen todas las especies del mismo grupo. En consecuencia, solo pueden extraerse pruebas de su existencia pasada entre restos fósiles, los cuales se han conservado.
y asumió o escribió que en las próximas décadas o en los próximos años, esas variedades intermedias de la evolución de un ser a otro iban a aparecer, pero no han aparecido, todavía no han aparecido. Entonces, eh, esta teoría definitivamente ha perdido fuerza y no tiene congruencia incluso con nuestro pensamiento. La variedad, esas variedades intermedias fósiles o eslabones perdidos, como él lo mencionó, por desgracia, para quienes creen en la teoría de la evolución, todavía siguen perdidos después de miles de percepciones. Ya han tratado de poder investigar en más de 300,000 especies fósiles distintas. Muchísimo más de lo que se podía investigar en el tiempo de Charles Darwin. En ese entonces, Charles Darwin decía que no se tenían las herramientas todavía para poder profundizar y poder investigar muchísimo más en ello. Y en el futuro, cuando existieran esas herramientas, iban a encontrarse esas especies intermedias. Pero no, ya se excavó lo suficiente y no se ha encontrado. El registro fósil que existe hoy es abundante y no corrobora para nada el gradualismo imaginado por Charles Darwin. Y definitivamente con certeza podemos decir imaginado porque volvemos a decir, no hay evidencia para decir lo que él dijo. Esto incluso lo admiten hasta los más grandes defensores del evolucionismo. Lo admiten ellos y todavía siguen esperando que más cosas como estas pudieran aparecer. Pero definitivamente no han aparecido. La teoría evolucionista no puede explicar el origen de órganos llamados irreductiblemente complejos. No lo puede hacer, ¿verdad? No puede explicar por qué las personas en la actualidad tenemos ciertos órganos que son muchísimo más complejos a las que tienen otros animales, ¿verdad? Como los cilios, como los flagelos, como el mecanismo de coagulación de la sangre o el ojo humano, entre muchos. No lo puede. Imagínense cómo es que se dio una gran evolución para que ahora tengamos este gran sistema que nos da la oportunidad de poder ver. Imagínense, no puede explicar. Se trata de estructuras constituidas por complejas máquinas microscópicas que no pudieron funcionar bien, a menos que todas sus piezas estuvieran perfectamente unidas y coordinadas desde el primer momento. Definitivamente todo eso, todos estos órganos, toda esa complejidad tuvo que ser hecha por un diseñador inteligente. Y por supuesto, ese diseñador inteligente debió de ser Dios. Máquinas así no pudieron aparecer gradualmente, solamente aparecían de una especie a otra y de repente pues la otra especie era mejor en ese sentido, era mejor en el otro, no podía, ¿sí? Al ser inútiles en algún tiempo, habrían sido eliminadas por la propia selección natural. No existe ninguna explicación científica convincente de que aclare el problema del origen de los órganos complejos. No hay hasta el momento. La ciencia ha avanzado muchísimo y no avanza. De manera que por mucho que se insista desde el naturalismo, la teoría darwinista presenta muchos inconvenientes y de ninguna manera puede considerarse como un hecho demostrado. Muy fanáticos pueden ser las personas del pensamiento que hizo Charles Darwin, pero todavía no se puede considerar como un hecho demostrado, definitivamente. Sí, definitivamente. La teoría evolucionista no, no puede poder explicar el origen de esos órganos complejos. Podría alguien decir, la Biblia tampoco lo hace, ¿verdad? Sin embargo, recordemos que la Biblia no es un libro de ciencia y Dios no tenía como objeto el que lo podamos saber. Por lo tanto, no dice cómo creó Dios esos organismos complejos, ni tampoco explica de qué manera hizo exactamente la vida, ¿verdad? Podríamos pensar que tampoco en la Biblia tenemos esas verdades como tal
Pero es que la Biblia no es ese su fin. El relato de Génesis es muy simbólico hasta cierto punto. Hay muchas verdades, sí es cierto, pero en algunas cosas solo nos deja em, ciertas verdades y cierto simbolismo. El relato de Génesis nos muestra el acto creador de Dios. Y lo que intenta mostrarnos es que fue desde el poder milagroso de nuestro Señor. Al final, pues, Dios pudo crear algunos seres directamente a partir de la nada y, y echar mano de otras segundas cosas para poder tener otro tipo de creencias y derivarlos de otros organismos vivos anteriores, definitivamente. Sea como fuere, lo que está claro, lo que sí sabemos, es que ninguna evidencia científica descarta la necesidad de un creador. Lo contrario, lo contrario. Algunos científicos han llegado a creer en la Biblia, a creer en que sí, hay un diseñador inteligente, hay un Dios creador, porque se dan cuenta que cada descubrimiento que hacen nos muestra que es tan complejo y nada de eso pudo aparecer de la nada. Y nada de eso pudo haber salido de otra cosa. Y al final de todo, pues muchos científicos comienzan a creer en que sí, hubo un Dios creador. Los cristianos no debemos tener miedo de la ciencia, por supuesto que no. Podemos creer en varias cosas en ella. Y la ciencia ha sido importantísima para la humanidad en la actualidad. No debemos de tener miedo como si esta trabajara en contra de la fe. No, ya mucha ciencia ha podido conjugar también con pensamientos de fe, definitivamente. Hay diversas concepciones evolucionistas. Por lo menos hay cuatro maneras distintas de entender cómo se originó el universo y la vida mediante la teoría propuesta por Charles Darwin. Vamos a tratar la manera de poder ver algunos de esas líneas para poder entender un poco el pensamiento que Charles Darwin tenía con relación al origen del universo. La primera es la naturalista o ateísta, y esta rechaza por completo y severamente la existencia de un Dios creador y propone en su lugar a la naturaleza. Esta se habría creado a sí misma, según el primer pensamiento de esta teoría, sin necesidad de ninguna intervención sobrenatural. Pues pareciera que aquellos que crearon ese tipo de pensamiento, en lugar de tener pruebas, lo que estaban haciendo era pelear con Dios y entonces imaginar ciertas cosas, porque comenzar a decir esas cosas sin pruebas, increíble, ¿no? Entonces, semejante interpretación, pues lo que estaba haciendo era idolatrar la naturaleza, convirtiéndola en una misteriosa divinidad, porque decir que la propia naturaleza hizo que se creara todo por sí sola, era pues darle un poder divino al que no se ha visto que pueda tener. Y repito otra vez, si ellos continuamente nos juzgan a los cristianos que lo que creemos nosotros es solamente por fe, porque no hay prueba, pues ellos tampoco la tienen. Porque para creer que el universo se originó mediante la naturaleza como tal, pues también es fe, porque no hay una prueba alguna para poder dar. ¿Eh? Entonces, según ellos, el mundo natural sería todo lo que realmente existe y es lo único a lo que la metodología humana tiene acceso. Se asume así una filosofía de la ciencia cerrada, restrictiva, y se conoce como naturalismo, que solamente reconoce la realidad de la fuerza y la causa física química de la naturaleza, ¿verdad? Naturalismo. Se cree por eso. Decíamos que hay por lo menos cuatro maneras distintas de entender para los evolucionistas cómo se dio o cómo se originó el universo. La primera es por el naturalismo, como intentamos explicar anteriormente. Y la segunda manera es el evolucionista deísta. A diferencia del anterior, el deísmo sí cree que hubo un creador, pero el deísmo tiene diferencias a los que creemos en un Dios, en una religión como tal.
en el cristianismo, por ejemplo. Lo que pasa es que después de planificar el universo, según los deístas, y poder darnos las capacidades adecuadas para que éste evolucionara de poco en poco, ese creador dejó de intervenir, lo creó y nos dejó ahí solos. Y comenzó a haber evolución, evolución y ya. Algo así como que lo habría abandonado a su suerte. Algo así como que este creador, para ellos, sería un relajero cósmico que daría cuerda a un gran reloj mecánico del universo para olvidarse después de él. A semejante divinidad se llegaría por medio de la razón, la meditación y la experiencia personal, ¿verdad? Y Dios así sería la primera causa en este pensamiento de creación evolutiva. Algunas religiones, como el hinduismo, el budismo, contemplan esas posturas deístas, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Pero en sí no le dan las características que nuestro Dios realmente tiene. A pesar que ellos creen en este segundo pensamiento del evolucionismo deísta, que creen que pudo haber habido un ser creador, no van a creer en ningún momento en que la Biblia es ese manual que nuestro Dios dejó para poder creer. Entonces, sí es una concepción totalmente distinta a la que nosotros tenemos. Entonces, estamos tratando la manera de poder entender esas maneras que creen los evolucionistas en que se originó el universo. La primera es la denominada el naturalismo, ¿verdad? Eh, Esta que asume que la propia naturaleza se creó a sí mismo y poco a poco fue evolucionando para seguir teniendo las demás creaciones que se conocen. Y la segunda es el evolucionismo deísta, en la que sí, hubo un creador, pero este creador pues dejó todo creado para que fuera evolucionando poco a poco y lo abandonó, lo olvidó. Y la tercera es el evolucionismo panteísta. Esta asume que el mundo es el propio Dios, evolucionando continuamente. El panteísmo es algo que tenemos que tener en mucho cuidado, ¿sí? Para el panteísmo, el universo, la naturaleza y Dios son equivalentes para referirse a la totalidad de lo que existe. Para el panteísmo, todo es Dios, todo es Dios, todo es Dios. Y Dios está en todo, pero no nos confundamos. No es un buen pensamiento relacionado a Dios. Para el panteísmo, cada criatura es una manifestación de Dios. Se escucha bonito, pero tenga cuidado. Para el panteísmo, Dios es humano, pero también es pez, también es planta, también es piedra, también es ley de la naturaleza. El cosmos es entendido como una teofanía, con una muestra de Dios, o sea, una amenación evolutiva o manifestación de Dios. Aunque existen también panteísmos ateos que conciben la naturaleza como la realidad verdadera o el control del universo, el panteísmo también asimila que el mundo es Dios como tal y puede rastrearse históricamente desde el filósofo griego Heráclito, ¿verdad? Entonces, esta es la tercera forma como el evolucionismo puede creer que se originó el, que se originó el universo. De esta manera lo ven los evolucionistas.
Ahora, aquí en este punto debemos de tener bastante cuidado en algunas cosas. Pareciera que hay algunas esferas cristianas que están adoptando pensamientos panteístas. Hemos llegado a un tiempo en el cual, tratando la manera de poder resguardar, por ejemplo, la naturaleza que ha sido dañada por el ser humano, el mismo medio ambiente, eh, llegado un momento en el cual se está haciendo conciencia del daño que los seres humanos han causado al ecosistema, muchas cosas más, pareciera, pareciera que ha habido o han tratado la manera de poder relacionar con los conceptos bíblicos con el panteísmo y tenemos que tener cuidado con eso. Obviamente, no es algo que se va a decir de esa manera, pero sí hay ideas que pareciera que lo están haciendo y es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Recuérdese que el panteísmo, como hemos estado hablando, hace ver que todo es Dios, que la naturaleza es Dios, que Dios está en todo como tal. Pero eh, la Biblia habla claramente de Dios como algo separado de su creación. Dios no es la naturaleza, Dios creó al mundo como tal, Dios creó al ser humano, Dios creó a los animales, Dios creó a, al mar, al cielo, a la tierra. Las referencias que hace ese tipo de creencias cristianas con relación al panteísmo, pues son un poco contradictorias, ¿verdad? Eh, Podríamos decir casi con seguridad que las dos ideas, tanto el pentaísmo como nuestra fe cristiana, son incompatibles totalmente, ¿verdad? Entonces, esos intentos de interpretar la escritura para apoyar el panteísmo eh, es inconcebible, ¿verdad? Porque no da en ningún momento. El panteísmo declara que solo Dios existe y todo es Dios. Y eso contradice totalmente muchos conceptos centrales y fundamentales de nuestra fe que se presentan en la Biblia. Dios dice explícitamente que Él no es lo mismo que el hombre, en Números 23:19. También que el universo es una cosa creada, según Génesis capítulo 1:1, que el hombre está creado, está hecho a la imagen de Dios, según Génesis 1:27, ¿verdad? Las escrituras describen al hombre y a Dios hablando entre sí, a Dios juzgando al hombre, a Dios separándose de ciertos seres. Todo el concepto implica entonces que es distinto, que la creación es distinta a Dios. Entonces, los medios o los movimientos cristianos que intentan definir el panteísmo lo hacen sacando de contexto ciertos versículos de la Biblia. Y casi todos sus errores se centran en la idea de que el Espíritu de Dios habita en el hombre, pero eso es algo totalmente distinto a lo que declara el panteísmo como tal. Entonces, definitivamente debemos nosotros de tener totalmente cuidado en ese tipo de pensamientos que existen y que continuamente se introducen en la fe cristiana, definitivamente. El evolucionismo, y por último, la cuarta manera, porque hemos visto tres maneras hasta el momento de cómo el evolucionismo quiere presentar que se pudo haber creado el universo, y la primera de ellas es denominada como naturalismo, en donde se hace creer que es la naturaleza la que se ha creado por sí sola y la que ha permitido que haya ciertas evoluciones para que lleguemos a ser lo que somos ahora. La segunda manera es el evolucionismo deísta y la tercera es el evolucionismo panteísta, ¿verdad? La última manera, el evolucionismo teísta, ese evolucionismo que defienden muchos creyentes de religiones monoteístas, como judíos, cristianos y musulmanes, que asumen que todas las premisas darwinistas, pero también que fueron impuestas por Dios. O sea, ya hay un evolucionismo deísta, ya muchos cristianos aceptan un tipo de evolucionismo, ¿verdad? Eh, pero suponen que estas fueron impuestas por Dios al universo y lo contenían transformando de manera providente. O sea, sí hay cierto sector cristiano que sí acepta la teoría de la evolución,
pero una evolución controlada por Dios, una evolución en la cual Dios es el soberano y que va teniendo el control de todo. La selección natural, así como las mutaciones y los procesos naturales que dijo Charles Darwin que existía, según los que creen en este tipo de evolución, son originadas por nuestro Dios. Por tanto, la evolución de las especies estaría dirigida a un fin concreto, a la aparición del ser humano. O sea que sí, ya hay muchos cristianos que defienden también este tipo de pensamiento. Bueno, al final se acepta la idea de que la divinidad originó al principio una creación determinada, no terminada, sino otra de propiedades para transformarse lentamente a través de largos periodos de tiempo y dan lugar a diferentes especies biológicas que existen. Las principales moléculas de los seres vivos, el ADN, el ARN, esas proteínas se habrían autoorganizado en conjunto de moléculas cada vez complejas y a lo largo de la evolución química de la vida. Eso significaría que todos los organismos estaríamos relacionados filológicamente, puesto que descenderíamos de un antepasado común. Eso es, esos son los pensamientos que tienen aquellos que creen en una teoría de la evolución guiada por Dios, ¿verdad? Semejante visión sería completamente compatible con ciertas afirmaciones de Darwin de la ciencia establecida. Y asimismo con los que dicen las diferentes religiones monoteístas del mundo, ¿verdad? Estos evolucionistas cristianos aceptan que Dios puede intervenir en la historia. Sin embargo, únicamente lo hacen para dar revelaciones al ser humano. Esos milagros bíblicos, ellos, los evolucionistas cristianos, los interpretan como acciones extraordinarias realizadas en presencia de observadores humanos, con el propósito, sí, de conducirlos a la verdad, a redimirlos, a manifestarles a la voluntad de Dios. En cambio, la creación original sería otra cosa diferente y no debería de clasificarse con el resto de los milagros. Entonces, el acto creacional en el que Dios otorga la existencia al mundo carece de observadores naturales, porque no debería considerarse como revelación divina para las personas. Ahora, lo que pasa es de que si esto fuera así, la creación puede entenderse como un acto divino que se realiza lentamente, lentamente con el transcurrir del tiempo, que Dios va formando, Dios va creando, y entonces prácticamente estos que creen, esos cristianos que creen en la evolución, pues podrían afirmar que casi gran parte de la Biblia pues es puro simbolismo, ¿verdad? En lo que los materiales poquito a poquito van adquiriendo nuevas formas y se van adaptando a diversos ambientes cambiantes. En ese sentido, el evolucionista ateísta acepta la creación divina, pero distinguiendo la creación especial que proponemos nosotros, los que creemos en el creacionismo, ¿verdad? Entonces, esta última teoría hay muchos cristianos que la creen, pero una gran mayoría no la creemos, sino que creemos en el creacionismo, en el que es el que Dios creó todo de la nada, como indica la Biblia claramente, ¿verdad? El evolucionismo teísta o cristiano cree que los primeros capítulos de Génesis no exigen que se les interprete literalmente. Es lo que les decía. Prácticamente el que cree en el cristiano que cree en el evolucionismo va a pensar que la mayor parte de lo que está en Génesis es simbolismo como tal. El profesor de física de Calvin College, Howard Van Til, que es cristiano, escribe lo siguiente. Leamos de manera literal lo que él escribe. Una porción mayoritaria de la comunidad cristiana tiene que convencerse de que las escrituras, particularmente los primeros capítulos de Génesis, no requieren en absoluto que se acepte una descripción creacionista especial de la historia del desarrollo de la creación. Estas mismas personas, sigue diciendo el profesor, tienen que llegar a albergar un respeto mucho más elevado por la integridad intelectual de la comunidad científica del que ahora está dispuesta a conocer. Entonces, según la opinión de este profesor, la interpretación literal del texto bíblico se basa en un conjunto de suposiciones y estrategias exegésicas, ¿verdad? Para Frank Collins, o alguien más, los relatos de los dos primeros capítulos de las Escrituras no comunican información privilegiada, ¿verdad? Sino que para muchos de estos que creen que muchos de esos cristianos que creen en la evolución, una evolución deísta, pues el Génesis solamente muestra en sus primeros capítulos argumentos alegóricos o poéticos, y el Génesis no sería una historia
con información literal o real. Repito, esos son algunos cristianos que creen en la teoría de la evolución, o sea, un evolucionista deísta. Los que creemos en el creacionismo no creemos definitivamente de esta manera. Por supuesto que no. Desde el punto de vista que damos en ese curso, o sea, lo que tratamos de manera de manifestar nosotros en este curso, el evolucionismo teísta adolece, es débil de datos empíricos suficientes para probar la realidad de una creación dotada de principio. Nosotros no creemos que el pensamiento de una evolución deísta sea concreto. No hay suficientes pruebas para que ellos crean que esto se pueda dar. Todo lo que se sabe hoy acerca de la propiedad de la materia y las biomoléculas fundamentales sugiere que no hay fuerzas físicas o tendencias químicas misteriosas que empujen los átomos hacia la autoorganización espontánea, la complejidad o la aparición de información sofisticada. Nosotros no creemos que haya suficiente veracidad para pensar que puede haber, sí, una evolución deísta. Vemos que estas últimas características realmente existen en los seres vivos, pero no sabemos cómo se originaron por primera vez, tal como se indicó en el capítulo anterior que nosotros habíamos visto. Por lo tanto, nosotros, los cristianos, aceptamos indudablemente que el Creador interviene en la creación de tres formas distintas. Mediante su providencia ordinaria, o sea, Dios siempre está actuando, ayudando, cuidando a su creación, teniendo relación con nosotros, sus hijos. No es que nos haya abandonado y nos haya dejado ahí para que vayamos evolucionando de poco en poco. No queremos eso nosotros, sino queremos que el Señor interviene en su providencia por medio de actuaciones extraordinarias, a través de milagros. En el primer caso, la acción divina se lleva a cabo mediante leyes naturales establecidas, ¿verdad? Por ejemplo, según el salmista, Dios hace crecer la hierba para alimentar al ganado y las plantas. O sea, eso es parte de lo que hace Dios. Dios crea ciertas cosas para que sobrevivan otras especies, pero esa es intervención de Dios. Dios hace crecer la hierba para alimentar al ganado y las plantas para comer al hombre. En segundo lugar, el primero decíamos que era la providencia ordinaria. El segundo, la providencia extraordinaria. O sea, Dios usa fenómenos naturales con un propósito divino determinado. La Biblia se refiere a un viento que impulsó cordonices y de esta manera pueden alimentarse los israelitas en el desierto. Y finalmente están los verdaderos milagros, como caminar sobre las aguas, alimentar 5,000 personas, revivir a Lázaro, la resurrección de Jesús, todos esos milagros que Jesucristo hizo, Jesucristo que es la revelación eh, de nuestro Dios. La Biblia afirma claramente que Dios siempre posee el control, la dirección y la capacidad de interactuar con las criaturas. Al ser omnipresente, está siempre dentro del mundo. Es verdad que de manera habitual actúa mediante leyes naturales, pero eso no implica que éstas no puedan ser alteradas por propósito divino. Dios tiene el control de todo. La creación del cosmos, la creación de la vida, la creación del ser humano, la existencia de Cristo en la tierra y la segunda venida que esperamos constituyen ejemplos de la alteración y del cuidado que Dios tiene para nosotros. Espero que lo que hemos visto pueda poder nosotros darnos un entendimiento. No es un gran tiempo, no pudimos profundizar como tal en la teoría de la evaluación, pero sí para tener un poquito claro algunas cosas y para poder ver qué es lo que creemos nosotros y por qué es que no creemos. Para terminar de reafirmar los pensamientos que hemos visto, quiero presentarles un videíto, un videíto pues bastante interesante definitivamente. Este videíto es encontrada en una página que nos da muchas herramientas, God Question.
eh, y nos da muchas herramientas escritas que podemos leer y también algunos videitos. Entonces, veamos lo que nos dice sobre la creación contra la teoría de la evolución. Ponga atención y con esto vamos a ir terminando a nuestra clase, por favor. ¿Qué dice la Biblia acerca del debate sobre creación contra evolución? A continuación vamos a responder esta pregunta. Puedes descubrir más respuestas en nuestro sitio web. Romanos 1:25 declara: porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Un factor clave en el debate sobre la creación contra la evolución es que la gran mayoría de los científicos que creen en la evolución también son ateos o agnósticos. Hay algunos que se basan en alguna forma de ateísmo evolutivo y otros que toman un punto de vista deísta de Dios, es decir, Dios existe, pero no está involucrado en el mundo, todo procede según un curso natural. Hay algunos que genuina y honestamente miran estos datos y llegan a la conclusión de que la evolución encaja más en los datos disponibles. Sin embargo, la narrativa dominante en esta discusión es que la evolución es, de alguna manera, incompatible tanto con la Biblia como con la fe en Dios. Es importante darse cuenta de que algunos científicos que se aferran a la creencia en la evolución también creen en Dios y en la Biblia, sin ver uno al otro como contradictorios. Sin embargo, la gran mayoría de los científicos evolucionistas sostienen que la vida evolucionó enteramente sin intervención de un ser superior. Las teorías modernas de la evolución, en la práctica, son casi enteramente una ciencia naturalista. Para que el ateísmo sea verdad, debe haber una explicación alternativa, aparte de un creador, de cómo el universo y la vida llegaron a existir. Aunque hubo creyentes en alguna forma de evolución que precedieron a Charles Darwin, él fue el primero en desarrollar un modelo plausible de cómo la evolución pudo haber ocurrido, la selección natural. Alguna vez Darwin se identificó a sí mismo como un cristiano, pero más tarde renunció a la fe cristiana y a la existencia de Dios como resultado de algunas tragedias que sufrió en su vida. El objetivo de Darwin no fue desaprobar la existencia de Dios, ni tampoco veía su teoría como tal. Desafortunadamente, así es como sus ideas han sido promovidas por aquellos que buscan hacer posible el ateísmo. Una de las razones por las que muchos creyentes se resisten hoy en día a la teoría evolutiva moderna es que a menudo viene empaquetada con una visión del mundo forzada y atea. Los científicos evolucionistas probablemente no admitirán que su objetivo es dar una explicación alternativa a los orígenes de la vida, y por lo tanto establecer una base para el ateísmo. Sin embargo, de acuerdo con la Biblia, esa es una de las razones por las que la teoría de la evolución se enfoca de la manera en que la vemos hoy en día. La Biblia nos dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. La Biblia también proclama que la gente no tiene excusa para no creer en un Dios creador. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. De acuerdo con la Biblia, cualquiera que niega la existencia de Dios es un necio. La necedad no implica una falta de inteligencia. La mayoría de los científicos evolucionistas son intelectualmente brillantes. La necedad indica una inhabilidad para aplicar apropiadamente el conocimiento. Proverbios 1:7 nos dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los ateos que apoyan la evolución se mofan de la creación o del diseño inteligente como de algo que no vale la pena examinar científicamente. Para que algo sea considerado una ciencia, dicen ellos, debe estar sujeto a observación y ser probado, es decir, debe ser naturalista. La creación es por definición sobrenatural. Ya que Dios no puede ser probado, según el argumento, la creación o el diseño inteligente no pueden ser considerados una ciencia. Estrictamente hablando, la evolución no puede ser observada o probada ni más ni menos que el diseño inteligente, aunque eso no parece ser un problema para los evolucionistas no creyentes. Como resultado, todos los datos son filtrados a través de la cosmovisión preconcebida, presupuesta y preaceptada del naturalismo, sin que se consideren explicaciones alternativas. Sin embargo, el origen del universo y el origen de la vida no pueden ser directamente probados o observados. Ambos, la creación y la evolución, están basados en sistemas de fe cuando ellos hablan de los orígenes.
Ninguno puede ser probado porque no podemos regresar a billones o miles de años atrás para observar el origen del universo y la vida en el universo. Los científicos evolucionistas rechazan la creación en terrenos que lógicamente los fuerzan también a rechazar la evolución como una explicación científica de los orígenes. Si la creación es verdad, entonces hay un creador ante quien somos responsables. La evolución es un soporte para el ateísmo. La evolución da a los ateos una base para explicar cómo existe la vida aparte de un Dios creador. Como tal, las teorías modernas de la evolución sirven como un sustituto de la historia de la creación para la religión del ateísmo. La Biblia es clara, Dios es el creador. Cualquier interpretación de la ciencia que intente quitar a Dios de su relación con los orígenes es incompatible con las escrituras. En nuestro sitio web, podrá... Interesante, ¿no es cierto? Porque al final, muchas personas que terminan peleando con Dios y que no quieren creer en Dios, sin conocer a profundidad lo que, lo que escribió Charles Darwin, pero terminan acogiendo y diciendo, no creo en Dios, creo en la teoría de la evolución, a pesar que no creen a profundidad lo que realmente él escribió, a pesar que ya hay presente muchos errores de lo que escribió Charles Darwin. A pesar que Charles Darwin dijo que para afirmar sus pensamientos en los siguientes años iban a pasar ciertas cosas y no han pasado. Entonces, sí, definitivamente, lo que se dice en el video, en el cual la teoría de la evolución sencillamente es un soporte para los ateos que no creen en Dios, definitivamente así ha pasado. Creemos nosotros que definitivamente así es. Muy bien, vamos a llegar a la conclusión. Vamos a llegar a la conclusión de la clase de esta semana. Y como ustedes saben, siempre hay algo que contestar para esta semana. Hay que investigar y escribir los argumentos que existen para creer en el creacionismo, ¿verdad? De la Tierra joven o el creacionismo de la Tierra antigua. Usted no sabe a qué se refiere, investíguelo para poder responder en la plataforma que utilizamos esta semana. Así estamos llegando a la conclusión. Espero que Dios le bendiga y nos podemos comunicar por cualquiera de los medios que utilizamos siempre en todo momento. Bendiciones.